Así que la iglesia de Esmirna es hoy un ejemplo de fidelidad al Señor. Es un ejemplo de que aunque estaba sufriendo, permaneció firme en el Señor. Muchos fueron llevados a la cárcel. Muchos fueron llevados a situaciones. Entregaron aún las pocas riquezas que tenían por la persecución que tenía la iglesia de Esmirna. Pero el Señor la va a sacar y la sacó victoriosa a esos creyentes de Esmirna. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora nos vamos a ir al versículo 12, Apocalipsis 2:12, y dice así: escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaba situada geográficamente cerca a donde se encontraba la iglesia de Éfeso. Estaban muy cercanas. Y la ciudad era muy reconocida, era bastante reconocida porque tenían el centro de cultura y de aprendizaje. Allí adoraban a diferentes dioses grecorromanos, como es Atenas y Zeus. También eran precursores de la adoración a los emperadores. Por eso se refiere aquí donde mora el trono de Satanás, donde mora el trono de Satanás. Pero el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice unas cuantas cosas que no está de acuerdo. Todo creyente que pasa la prueba, como nos enseña en la iglesia de Esmirna, vamos a llegar al premio, a la promesa prometida, a la patria celestial. Pero aquí en Pérgamo, su nombre, dicen que el nombre es producto del papel pergamino, que ellos fueron los precursores del papel pergamino, por eso se llama la ciudad Pérgamo. Y dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras. Yo conozco, yo sé dónde moras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, donde está ahí el emperador, donde todavía se practica todo el paganismo, donde todavía están las cosas que no me agradan. Y le habla acerca de 2 doctrinas. Aquí en la palabra del Señor le habla acerca de 2 doctrinas y le dice: la primera doctrina que tengo contra ti, que no me agrada, que tengo que rechazar contundentemente que estás haciendo, es la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 2 doctrinas que no estaban, la primera la de Balaam y la segunda vamos a verla ahorita, la de los Nicolaitas. 2 doctrinas que no estaban de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y Balaam fue cuando allá en Números nos habla el Señor acerca que quiso ir a profetizar en contra del pueblo de Israel, y el Señor utilizó a un asna y le advirtió, y entonces no pudo maldecir al pueblo de Israel. Pero le dio la estrategia a Balac, y la estrategia era de que se contaminen, que se mezclen, que participen de la inmoralidad, que participen de los ídolos, que entre un poquito de ellos y vas a ver que Dios quita la protección. Entonces, la iglesia de Pérgamo es la iglesia que es reconocida por la iglesia mundana, la iglesia que permitió
que se mezclara lo de Dios con lo de Balaam. Que los creyentes pudieran participar aún del pecado, que los creyentes aún pudieran vivir del pecado, que los creyentes vieran el pecado muy pequeño, que los creyentes tuvieran mezclas entre la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas y lo del Señor. Por eso el Señor dice, hay unas pocas cosas. Hay otros que todavía retienen mi palabra. Hay otros que todavía están allí. Pero el Señor le advierte y nos habla a nosotros, iglesia del Señor. Así como Esmirna es un ejemplo para nosotros, la iglesia de Pérgamo es un ejemplo porque es algo tan actual de hoy en día. Las pruebas siempre van a llegar para el cristiano. Estamos viviendo un tiempo de prueba, como Esmirna. El amor siempre hay que cuidarlo. Pero cuando entra la mundanalidad, por eso el Señor le dice, la espada aguda de dos filos. Estaba cortando, estaba diciéndole, tengo la espada de doble filo para vosotros, tengo la palabra indicada para vosotros. Y están permitiendo que la mundanalidad entre y que sean partícipes de las fiestas paganas. En la iglesia de Pérgamo no le veía nada en el participar a las fiestas paganas. Por eso dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No, parece que no tiene nada de malo. Es más, algunos creyentes justifican, Jesús entró a la casa de los pecadores. Pero ¿cuál fue? ¿Para qué entró a la casa de los pecadores? ¿A comer y a beber? ¿A emborracharse? No. Jesús entró llevando el reino de los cielos, llevando la palabra del Padre, mostrando al Padre, mostrando la cultura del reino, mostrando lo que venía a ser el propósito por el cual fue puesto aquí en la tierra. Pero el creyente quiere seguir, este tipo de creyente de Pérgamo, quiere seguir estando en las dos aguas. Quiere seguir con la doctrina de los Nicolaitas, que se dice que era una doctrina de Nicolás, pero que ellos empezaron, los seguidores de Nicolás, pervirtieron la enseñanza de este. No, o sea que no se atribuye que sea Nicolás el que aparece en la Biblia, el precursor de esa mala enseñanza, sino que después aquellos seguidores pervirtieron aquello. Entonces, los Nicolaitas abusaban de la libertad cristiana que el apóstol Pablo enseña que hay que vivir siendo libres. Entonces, ellos entraron en un libertinaje. Entonces, estaban en las fiestas mundanas, participando de las fiestas mundanas y también en el libertinaje, donde yo puedo hacer lo que yo quiera, no hay problema. No hay por qué, yo sigo siendo cristiano. Y hoy en día es muy fácil decir que soy cristiano, porque puedo participar de las fiestas del mundo y puedo estar en la casa del Señor. Y no pasa nada. Y yo sigo levantando mis manos y mis manos santas sin ira ni contienda. Pero después de haber estado en las fiestas de ídolos, en las fiestas que no le agradaban a Dios, y participando de las cosas del mundo y sus deseos. Si el mundo a la iglesia la acepta y la aplaude, entonces no tiene la verdadera luz de Cristo en ella. Porque el Señor establece en su palabra en Juan capítulo 15 y nos enseña, bendito sea el nombre del Señor, nos enseña firmemente acerca de que el mundo nos aborrecería. El mundo nos aborrecería. Entonces, si un creyente, el mundo lo acepta, lo aplaude, es porque ese creyente tiene empatía con el mundo. Simpatiza con el mundo. No ha declarado la guerra a las prácticas del mundo. Entonces, mis compañeros, no importa, yo los dejo que ellos digan malas palabras delante de mí. Mis compañeros de trabajo, ellos delante de mí tienen toda la confianza para echar los chistes verdes, amarillos, rojos. No importa, porque yo puedo estar allí presente, que no pasa nada. Esto era lo que pasaba en la iglesia de Pérgamo. Bendito sea el nombre del Señor. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram,
Radio DFP Bogotá, tu emisora online.